La Tortuga Roja es una de las películas de mayor belleza y calado emocional que se ha realizado en la historia de la animación. Me atrevería a decir que incluso en la del cine en general. Es que a pesar de su enorme simpleza narrativa, cuenta algo tan grande y complejo como lo es nuestra capacidad para darle forma y sentido. La Tortuga Roja habla de la vida tal y como es, sin grandes discursos. Partiendo de un argumento sencillo y algo recurrente, la obra nos presenta a un hombre que naufraga en una isla desierta, con todo lo que ello suele implicar. Sin embargo, a diferencia de otras historias, en esta no sabemos ni sabremos nada de la vida anterior del protagonista. Se nos presenta en su nueva realidad, ajeno a las circunstancias que lo pueden haber llevado hasta ella. De esta manera, la inmersión es casi inmediata y nos permite disfrutar de lo que vemos sin juzgar lo que debería o no debería ser. Prisoner, locked up by the eternal bars and bolts of the ocean. Los esfuerzos del hombre y su determinación le llevan a intentar escapar de la isla en varias ocasiones, aunque siempre fracasa debido a una fuerza indeterminada que destruye sus balsas de cañas de bambú. Esta fuerza acaba por tomar la forma de una gran tortuga roja que no deja escapar al hombre, pero que a su vez no busca herirle o hacerle mal. Tan solo parece querer mantenerle allí, como una barrera insuperable en medio del mar. Por ello, la ira y la frustración del hombre le llevan a matar a aquella tortuga en cuanto tiene la oportunidad. El animal agoniza bajo el sol, mientras el hombre se esfuerza por ignorar su propio arrepentimiento, el cual acaba por hacer que intente enmendar su error. Pero es tarde, el cadáver de la tortuga se fractura para convertirse en una mujer joven, con la que el hombre pronto decidirá pasar el resto de su vida. De la unión entre estos dos, surgirá un niño destinado a abandonar la isla y dejar atrás a sus padres para encontrar su propio camino. Pero todo lo ocurrido durante la película, resumible en tan pocas palabras, se puede contar sin decir ni una sola. Y es que la Tortuga Roja no contiene ni una línea de diálogo, y aún así es capaz de explicarlo todo. No necesitamos palabras para entender la voluntad del hombre. No las necesitamos para comprender el arrepentimiento o el perdón. Tampoco las necesitamos para observar el amor, la curiosidad o la determinación para dejar atrás el pasado. Y es que este último punto es uno de los principales de la obra. Más importante que la lucha contra los elementos en nuestro propio beneficio, la película nos enseña a aceptar y comprender el momento dado, a dejar ir, a dejar estar. No se nos presenta una superación personal a favor de unos objetivos concretos, sino la perspectiva de que no en toda batalla se gana, ni en toda derrota se pierde. La realidad toma un cariz tan simbólico que no tardaremos en confundirla con los sueños. De hecho, en palabras del director Michael Dudok de Witt, la línea que separa a ambas es muy fina. Y no solo se aplica a esta separación, sino también a la de la relación entre hombre y naturaleza, al término medio entre la vida y la muerte, a la balanza que mantiene en equilibrio a la felicidad y la tristeza. De ahí la elección de un animal marino que no es tan diferente a una persona, puesto que también tiene extremidades, necesita respirar aire o adentrarse en la tierra, pero que a su vez sigue siendo ajeno a nosotros, con otra piel, con otro cuerpo. La tortuga, más allá de simbolizar la naturaleza como un animal en peligro, refleja la dualidad en sí misma y su protagonismo en el día a día de cualquiera de nosotros. El estudio Ghibli, conocido por tantas maravillosas películas y por su afamado director Hayao Miyazaki, contactó con Michael Dudok de Witt para sacar adelante un proyecto que el propio francés escribiría y determinaría en estilo. En otras palabras, el estudio Ghibli decidió confiar ciegamente en este ilustrador, ganador de un Oscar al mejor corto de animación en 2001. Dicho corto comparte algunos de los elementos narrativos y visuales que encontramos en La Tortuga Roja, y de la misma manera es capaz de condensar lo bello y lo triste del ciclo de la vida, de su eterno girar. Y entonces demostró que no se requiere de los mejores avances que la tecnología brinda a la animación para contar una gran historia, para otorgar personalidad, para emocionar con las sombras que cambian con la luz,
con el movimiento que provoca el viento, con la lluvia, con la noche. Y es que las influencias del director han sido ricas y variadas a lo largo de su carrera y han dejado huella en su forma de ver y expresar. Podemos recordar al aprendiz de brujo en Fantasía y su capacidad para contar una historia sin diálogos, al ladrón de bicicletas, por el realismo y la simpleza para contar algo mucho más complejo, a los 7 samuráis de Kurosawa, por el uso de los elementos como la lluvia o el sol, el planeta salvaje, por lo disruptivo y atrevido de sus imágenes, los pequeños cortometrajes sin ánimo de lucro pero llenos de originalidad, como La garza y la grulla o El hombre que plantaba árboles, El resplandor de Kubrick, por el control de los tiempos y las atmósferas, Mis vecinos los Yamada, por lo cotidiano y poco pretencioso de su trama, El viaje de Chihiro, por dar a la imaginación un sentido formal y no solo una exposición aleatoria que cualquiera podría plantear. Y por último, La delgada línea roja o El nuevo mundo, ambas de Terrence Malick, por su lado filosófico y trascendental, por su capacidad de hablar de la vida. Y es que, como decía, los elementos como la lluvia o el sol tienen tanta importancia como los propios personajes. También la noche. En ella nos perdemos para confundir la realidad. En ella encontramos incertidumbres y deseos. En ella parece que todo empieza y todo acaba. En ella es donde el hijo encuentra los motivos para abandonar la isla, consecuencia de las preguntas que provocaron una sencilla botella de cristal. Es él quien representa el resultado entre realidades. Por eso domina el medio y parece por momentos ser capaz de cambiarlo. En él vive la idea del ciclo y en él reside la certeza de que al mar le es devuelto un individuo con una conciencia más elevada, que ya no se aprovecha de la naturaleza, sino que convive con ella, que ya no la ve como su enemiga, sino como su aliada. Aún así, siempre quedará en mí la duda de haber asistido a la representación de un purgatorio, del lugar donde el alma de un náufrago trasciende a un plano más elevado, que todo lo ocurrido no haya sido sino fruto de un proceso para depurar el espíritu de un solo individuo. Pero algo en mí se niega a pensar así, no solo por lo cruel que habría sido vivir una mentira tan grande para el hombre, sino por la profundidad de los sentimientos que ha desarrollado a lo largo de una vida que nunca habría esperado tener. Pero quién sabe si él había entendido esto mucho antes que nosotros como espectadores. Quién sabe si dejó ir aquella barcaza de cañas de bambú con la certeza de que no había nada más allá del horizonte. Supongo que cada uno es responsable de dar respuestas a estas preguntas. La tortuga roja es un verdadero grito a la vida, con todas sus consecuencias, sin falsos positivismos o conductas derrotistas. Es una historia que muestra la vida tal y como es, simplificada en una pequeña isla sin una determinación temporal o geográfica. Aun estando nominada al Oscar para la mejor película de animación, a pesar de contar con una maravillosa banda sonora y con el aval del estudio Ghibli de por medio, La tortuga roja no ha tomado la importancia que debería tener a día de hoy. Ojalá opiniones como la mía sean capaces de convencer a aquellos que nunca la vieron. Ojalá yo mismo pudiera volverla a ver por primera vez. Es el resumen perfecto de lo que uno podría sentir en el último momento, en el último adiós. Una película tan emotiva y compleja en el trasfondo que hace plantearse dónde han sido puestas las prioridades en la vida. Porque al fin y al cabo, la tortuga roja pone en el lugar de ese hombre que ha naufragado en una isla y quiere salir de ella. Todos tenemos nuestras luchas, miedos, frustraciones, y sin embargo, nadie suele acudir para asegurar que son parte de la propia existencia. Están bien, que ya pasarán, y no por cobardía o resignación, sino como muestra de madurez y entendimiento de cómo funciona la realidad a nuestro alrededor. La tortuga roja permite observar lo bello y lo triste de vivir con toda su crudeza, sí, pero también con su dulzura y satisfacción. Enseña a poner la mano en el corazón y la mirada en el horizonte, y es allí donde el mar se confunde con el infinito, donde el hombre quizá encuentre el sentido de la vida.